En Colombia ya hubo un acuerdo entre el gobierno y los transportadores de carga, por lo que se levanta el paro que por 4 días mantuvo en vilo a las autoridades y a ciudadanos en todo el país. La negociación que empezó anoche se extendió hasta la mañana, hora en la que se redactó el acta en la que quedó consignado lo pactado. Sí, Enrique, las partes finalmente acordaron un incremento paulatino en el diésel hasta diciembre, pero por supuesto un aumento mucho menor al que anunció el gobierno colombiano la semana pasada y que fue lo que motivó esas protestas y esos bloqueos. El presidente Gustavo Petro se comprometió a cumplir los compromisos, pero el daño estuvo hecho. La Federación de Comerciantes y Empresas de Colombia reportó por cuenta de estos paros de transportadores pérdidas diarias de mercancías en 240.000 millones de pesos, es decir, unos 57 millones de dólares al día. Humo blanco. Sobre las 3 de la mañana de este viernes, el gobierno nacional y los transportadores llegaron a un acuerdo para el incremento de la CPM. Logramos llegar a un acuerdo con los representantes de las bases transportadoras, transportadores independientes, transportadores de carga, del transporte especial, de las volquetas, de las grúas. El incremento al precio del diésel se concretó en 800 pesos, 400 que incrementarían con la expedición de un nuevo decreto y otros 400 pesos que aumentarían el 1 de diciembre de 2024. A la par de esto nos hemos comprometido a iniciar una serie de mesas de trabajo con las diferentes modalidades. Esas mesas van a resolver problemas estructurales, el plan de reposición, el CICETAC, el seguimiento a los generadores de carga y los contratos, las relaciones específicas, cómo entran los conductores a tener claras relaciones de trabajo. Y esperamos que los compromisos que se pactaron en las mesas de seguimiento se den en los términos que se acordaron. En las próximas horas, el gobierno emitirá una nueva resolución que modifica el incremento de 1.900 a 400 pesos y emitirá una nueva resolución en diciembre con los 400 adicionales. Y por eso vamos a analizar este tema de los impactos. Saludamos en primera medida al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya. Bienvenido. Carla, buenos días. Y también le damos la bienvenida a Javier Díaz, él es presidente de ANALDEX, que es la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Gracias por acompañarnos en la mañana. Un saludo para todos. Por supuesto, esta pregunta es para los dos porque es una visión tanto de los agricultores, pues que son lo más importante de un país, la despensa agrícola de un país, y por el otro lado, los impactos hacia afuera. Afortunadamente, hoy amanecimos con buenas noticias, se va a levantar ese paro, pero el daño está hecho. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de los agricultores, de miles de toneladas que no pudieron llegar, ser recolectadas, llegar a las centrales de abastos, lo que se vio, lo que redundó en el alza de precios, etcétera. Hablemos de esos impactos, señor Bedoya, que ya causaron y que lograron impactar por 4 días de bloqueos. Pues mire, aquí lo que quedó probado es que el chantaje, la violación de los derechos de los demás y el daño económico y social, facilito quedan en la impunidad. Nadie va a responder por los daños que usted menciona que se le generaron a nuestros productores y mucho menos a los ciudadanos. Y fíjese lo patético de todo, tampoco van a responder ante la justicia. Entonces, claro, todo el mundo aplaudirá y estarán felices porque se acabó el paro, los camioneros se salieron con la suya. Ahora el gobierno sale a decir que lo hizo rápido, pero la verdad es que aquí lo que queda probado es que bloquee una carretera y usted va a recibir beneficios. Y los demás, que se frieguen. Y se está generando una cultura de chantaje por las vías de hecho y ojalá las autoridades judiciales no cesen en las investigaciones que les abrieron a quienes cometieron estos delitos y a quienes estuvieron detrás de vulnerar los derechos a millones de colombianos. Y en el caso de nuestro sector, ¿quién le va a responder a los productores de plátano que se les dañaron en las carreteras de los llanos sus productos, o a los productores de arroz por los sobrecostos por no haber podido empezar a recoger la cosecha de arroz en el Casanare, o a los exportadores de banano por esas 720.000 cajas que no pudieron llegar a puerto fácilmente, como también le ocurrió a las 168 toneladas de aguacate Hass, y a los productores avícolas por a los pollos y a los porcicultores por los cerdos que se murieron en los camiones. De tal manera que muy fácil salir a cantar victoria, claro, nadie estará descontento de que se acaben esos bloqueos,
pero el daño está hecho, nadie va a responder a los productores y siempre que alguien quiera hacerle daño al país y lograr una dádiva por parte del gobierno, pues le apuntarán a bloquear las carreteras porque saben que con la inflación, el desabastecimiento, arrodillan a cualquier gobierno. Lamentable esto para nuestro país. Sí, es un muy buen punto, señor Bedoya. Ahora, por el otro lado, le hago el mismo cuestionamiento al señor Díaz. ¿Cuáles son esos impactos que generaron 4 días de bloqueo a nivel de comercio exterior, de exportaciones, etcétera? Aquí perdimos todos. Creo que en este paro todos perdimos. Los efectos sobre el comercio exterior son muy negativos. Los impactos nosotros los habíamos cuantificado en alrededor de $300 millones diarios. Pero la preocupación es que se solucionó un tema, el precio del combustible, que era el tema que habían puesto los transportadores sobre la mesa. Pero el tema de fondo, el tema estructural, no se ha solucionado. El tema estructural es que tenemos un sistema de transporte ineficiente, anacrónico. Tenemos mucho más camiones que carga a movilizar y tenemos un parque automotor muy antiguo, ineficiente, que consume mucho combustible, que el mantenimiento es muy costoso. ¿Por qué es posible mantener esos camiones viejos operando? Porque el gobierno tiene una tabla de fletes. Nosotros, los generadores de carga, no podemos pagar fletes por debajo de lo estipulado por el gobierno. No hay ley de oferta y demanda. Entonces aquí ganaron los transportadores porque obtuvieron el precio del combustible que querían y ahora van al CICETAC a fijar el precio del flete y nosotros tenemos que pagar ese flete. Eso ha llevado a que el 41% de las empresas formales en Colombia monten flota propia. Eso es lo más ineficiente. La tendencia en el mundo es a tercerizar el servicio de transporte y cada uno se dedica a hacer lo que sabe. Unos a producir, otros a comercializar y otros a transportar. Aquí están obligando a las empresas a que compren camiones, flota propia, administren flotas, se vuelvan transportadores para sacarle el quite a la ineficiencia del sistema de transporte. Creo que tenemos que avanzar en transporte multimodal, ferrocarril, navegación por el río Magdalena, hacer mucho más eficiente el transporte, equipos que duermen con el conductor. Eso es como si los aviones durmieran con el piloto. ¿A dónde irían los precios de los pasajes aéreos? No, las que duermen son las tripulaciones y los equipos funcionan 24 horas. A eso tenemos que llegar aquí, pero nada de eso se tocó. Más profundas, estructurales, Jorge, tristemente se le encuentra la medida al gobierno del estado. Tienen que ocurrir estos bloqueos tan perjudiciales para que se tome una decisión positiva para los transportistas, pero también salen ganando los consumidores. Vaya, ¿y va a haber un aumento también a los productos en general? Consumidores, es que los consumidores ya perdieron. Durante 4 días se vieron incrementos en los precios de muchos alimentos en plazas mayoristas en las ciudades de Colombia en más del 100%. El abastecimiento se redujo, según el mismo gobierno, en más del 23%. Entonces, aquí lo que debe ocurrir es que vuelva a la normalidad, pero los niños que no pudieron ir a estudiar a sus colegios, las personas que no pudieron ir a trabajar y que sus niños entonces tampoco pudieron ir a los colegios, que muchos de ellos, sobre todo los que están en condición de pobreza, la única comida que tienen al día a veces son en los colegios que tienen programas de alimentación escolar. Nadie está hablando de eso. Entonces, esto se está convirtiendo lamentablemente en una nueva normalidad. Claro, yo estoy absolutamente seguro que nadie quiere que haya bloqueos en las carreteras, pero aquí lo que se está incubando es una cultura de chantaje y de cometer vías de hecho para lograr beneficios económicos o resolver las insatisfacciones que usted tenga con un gobierno. Eso para nosotros realmente es una pérdida total, porque hacia adelante, ¿qué va a pasar? Y es que nos pasa en Colombia con la vía panamericana, cuando salen los indígenas cada rato a bloquear la carretera para obligar a que vayan funcionarios del gobierno a resolverles los problemas. Nos pasó hace ya varios años cuando bloquearon la vía Buenaventura, comunidades
y si mal no recuerdo, Javier me corregirá, ese paro costó más de 1 billón de pesos en compromisos por parte del gobierno de entonces. Así que esto, pues, claro, bienvenido que se retorne a la normalidad, pero debería ser sin impunidad. Debería darse la construcción de la política pública frente al tema de los combustibles sin necesidad de que se dieran los bloqueos de las carreteras. Aquí el gobierno entonces se equivocó desde el principio y los únicos que terminaron ganando fueron los camioneros. Patético, absolutamente patético. Javier, nos queda un minuto, por favor. ¿Cansa esta situación? Vaya, en diciembre termina el acuerdo y se tiene que sentar a la mesa de nuevo en 2025. Sí, el tema es que la estructura de costos del transporte en Colombia es muy alta. El costo logístico de Colombia es 17.9%, es decir, del precio final de un producto, 18% es logística, cuando nuestros competidores tienen esos costos en 9.5%. Nosotros venimos de unos costos en el 2021 de 12.9%. Y nos propusimos bajar a 9.5 y estamos en 17.9. No podemos seguir en esta tendencia de incrementar los costos y que los consumidores paguen, porque no vamos a poder competir, no vamos a tener una economía competitiva. Yo espero que en la próxima mesa no nos incrementen de manera súper extraordinaria la tabla de fletes. Lo que perdió el gobierno, lo que dejó, ahora quieren que lo asuman los generadores de carga y los consumidores. Esto es inadmisible. Pues muy interesante estas dos visiones de dos importantes líderes gremiales de Colombia, hablando sobre lo que pasó, sobre las consecuencias y también proyectando, pensando a futuro lo que debe pasar. Y me quedo con dos frases, una por el lado de que se está incubando en Colombia la cultura del chantaje para lograr a través de vías de hecho beneficios, y por el otro lado pues que definitivamente hay que entrar a mirar el sistema de transporte y modernizarlo, por supuesto, como funciona en otras partes del mundo. Les agradezco a nuestros invitados, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, gracias, y también a Javier Díaz, presidente de ANALDEX, que es la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Muy amables.